Primera de Corintios capítulo 3, versos 6 y 7, que va a leer en el nombre del Señor Jesús. Guaricubí. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento, como que hermanos. En esta hora, mis hermanos, pues que han compartir, meditar algo de lo que la Biblia comentó, ¿verdad? Que se da cuenta que estos versículos que se van a leer, y si Pablo, ¿verdad? Pues es que Runac y coche para iglesia, ¿verdad? Pues a veces que han contradecir kit, ¿verdad? ¿Qué dice contradecir kit? ¿Qué decir? A veces cuando escucharía moral, pues como quita, pues siempre pensar ¿verdad? Pero cuando la iglesia ya como fiche, pues ya como ya grupos, ¿verdad? Quiere decir, es más otros que está la full, o muchos grupos, pues es más bueno que no es la full, ¿verdad? Pues más a un modo, su cae con bancho y Dios, o más otros que está la full, ¿verdad? Entonces quiere decir, que la udol mujer, y por eso Pablo, ¿verdad? Pues si ve los hermanos y Kubich que es que ¿verdad? Que creo que Dios no es que no es, ¿verdad? No es que coja clara, pero nada que osha ya bishik lo que Dios ya y si van perseverar, que decir otmoche y quiero ¿verdad? Pues dicho pues puede ser ¿verdad? Y que dijo es que la funermal podré van a seguir por él porque la haré a compartir el mensaje de Dios. Sino que Pablo dijo, yo planté, quise la justicia, yo planté, que decir, Pablo haré su crucifixión, ¿verdad? Quise de hecho han preparado, es como, ¿verdad? Pues, puede ser trabajo con amigos, como ya dijo el hermano Lucas, ¿verdad? Pues, don polis, ¿verdad? Porque con Chicutaco, Chabelo, pues una playa llamada, ¿verdad? Pues únicamente el abuelo Dios. Por ejemplo, él también, cuando navega no tengo, está, ¿verdad? Pues, está mirando, no es llamadas se hace estar para un juicio, porque ahora cloche mucha titrago, ¿verdad? Pero su no. Entonces, él, como que vi cosas que le faltan, sino que él lo que yendo, haré que vi que, pues, él lo que yendo, él espera pensar que Dios que nos ha, que nace para un juicio, pero ni se te vi, ¿verdad? O chincha tus ojos. Entonces, igual también, él como que dice, si nos ha ¿verdad? Porque él la quiere, ¿verdad? Espera pensar, pero es el sentir que Dios llegó, ¿verdad? Espera pensar, que dice, Señor, cuál un vicio, cuál los días o años que en vida con orar su leo, en cual que sea yo una persona diferente. Y en ese tiempo, hermanos, aproximadamente en el 2000, no es como yo don el Chanim di. Porque en ese tiempo, a veces hay que hacer por en el año 2000, cosas más, cosas como yo don Chanim. Muchas cosas, mucho, más, según fue orar conocido, ¿verdad? Un ministerio de orador, ¿verdad? Entonces, muy conocido, es un orador, ¿verdad? Porque la ¿verdad? Y a ver, pues, derecho que tu ¿verdad? Entonces, ¿qué Guachanibi? Hará más, ¿verdad? Hará más conocido, ¿verdad? Pero en el año 2000,
entonces son los modos, cualquier un cubrir el evangelio ya, por ejemplo, en mi caso, si opna a si opna escrito, si opna que le digo que Dios pero que nunca si hecho mirar mi cahuaca tata, pues hopi mujer, ¿verdad? O cahuaca tata para un vicio, pues escucha que con el hermano me está, pues manojo está, pues cahuaca tata para un vicio, baja con los manoja está y tata. Una mujer, hermanos, pues los modos, una mujer en cuando sintespan el evangelio, lo que vivir, va el evangelio Manuel. Ya da a aceptar el evangelio y que hoy van a reca tus hombres, que hoy van a cambiado. Entonces, mujer, hará mensaje que ya da a aceptar el evangelio. Pero en cambio, tenemos más ¿verdad? Si Kawaka to han cambiado, ¿verdad? En o conocidos con que están muertos, ¿verdad? En cuales dicho mira Manuel o algo graso, así pero plan si vuelvo ese graso es ya tras más el sacrificio. O un lugar por ejemplo, ¿verdad? Da medianoche de vigilia y pan con el jaco que había, ¿verdad? Sube para que el cuerpo va a sufrir, ¿verdad? Para que el cuerpo, pues, que ya hay sacrificio, ¿verdad? Ese, ubícale la pensar, ¿verdad? Pero en cambio, ustedes, hermanos, cosa un modo de. Ustedes, como ya que vi, no sé si es que no sentidos para que Dios ya ofrece, bien, pues, ustedes, cualquier punto aún, da a aceptar el evangelio. Cualquier punto que tú sabes, o iglesia, ¿verdad? Pero tenemos una verdad que quizás ni miembros de una iglesia, ¿verdad? Quiere decir con una iglesia de COVID. Y puede ser también haré el otro. Y por ejemplo, si hace tu banco, ¿verdad? Ni que tu carro, ni que lo haga tu yawi, porque conmigo la palabra del Señor que Jun Rahoshi tiene que ser congregar. Entonces, Urani, ¿por qué Pablo, verdad, quería jugar y gobierno? Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Quiere decir, el crecimiento lo ha dado Dios, porque quiere decir, si van a aceptar el evangelio, quiere decir, Dios mismo, su ya dijo en más, se acepta el evangelio. Pero ¿por qué discutir, verdad? Porque ¿qué como dijo en el versículo 7? Dijo horario en el versículo 4, ¿verdad? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos. Entonces, decir, ya, como ya siempre con él, ya en grupos, ¿verdad? Ya quiere decir que y en un mismo sentido. Pero Pablo que ha llamar la atención, ¿verdad? Pablo su dijo que como junta pelos de Dios, quisiera que han tratar que sea con un mismo sentido. Que sea el sentir como Chao Persona, tiene que ser que van a tratar de hacer cachpan y en cachpan. Pero su modo, que dice que ya dijo el hermano Mer, él que llegó y entonces, pero haré con quien contacte más leer. Pero que dice que clon. Entonces, se la que más leer, se la pesco la Biblia, tiene letras, dos sura o chico. Es que escoge hasta versículos, ¿verdad? Algún amigo que escuchaba por un coche que falta que sea obligatorio orar visto en la Biblia. Entonces, diré que pues es que la tiró, pero antala, bueno, ya es, pero como haré orar a vivir, pues orar para cosas. Entonces, horario. En la iglesia de Corinto, los creyentes ya habían caído
en una especie capaz de producir descendencia. Quiere decir su modo runachla en Corintios, ¿verdad? Quiere decir en Corintios, quiere decir también los líderes, contra el espejo, el orgullo, ¿verdad? Quiere decir más buena que Chauchahuar, o puede ser, si explico, es que más con la Chauachas hermanos Tomás. Acá antes, claro, sin caer mal, pero en Discord, más con la ese es orgullo. O puede ser que han predicado, ¿verdad? Y que han predicado, ¿verdad? Y puede ser que, pero este no que han predicado, pero la mayoría está con pasión, pero chintas con el cariño. Entonces, ese es orgullo, ¿verdad? Por eso, Urunaxla en Corinto, chicas para la moda, capaces de producir descendencia. Aquí dice, es que chique mismo. Por eso, orar, hermanos, lo que más trae orar es unos decían, yo soy de Pablo, y otros decían, yo de Apolos. Pablo interviene para recordarnos que el mensajero nunca debe ser importante. Quiere decir, Pablo eres en la iglesia en Corinto, que yo no soy importante. Hasta en callar ¿verdad? Sino que hasta que haya importancia la palabra que ya quiero decir, la verdad, haré la cuya vida, la palabra que ya va a compartir, haré la cuya semana. Por eso dijo Pablo hereció a ti y su hijo un quiere, Pablo interviene para recordarnos. Dice Pablo hereció a ti, hereció elo y su software que clona. Solo para eso software que clona, quiere decir que el mensajero nunca debe ser más importante. Quiere decir, el mensajero, hará que él, ya con la chat, ¿verdad? Ven con mensaje, quiere decir algo, con la chat, y que hace un chaval. Pero no es que haré importante, ¿verdad? Sino el importante haré el mensaje que hagan hasta la lusura vida chaval, haré la que la cochuta y no lo que la punche nos ponga, ¿verdad? Entonces, Pablo interviene para recordarnos que el mensajero nunca debe ser más importante que el mensaje, ¿verdad? Quiere decir, haré sí, ¿verdad? Que haya valor, haré sin Dios, que haya ir. Y nos frustramos cuando compartimos el Evangelio con alguien y no vemos un cambio inmediato. Quiere decir, Pablo era peclón, ¿verdad? Que ¿verdad? Puede ser en que han predicado y que de los hermanos lo seguir, porque en que no preocupa, ¿verdad? En que no predicar. Entonces, ¿qué decir? Ya que más jactar, que decir, ya es orgullo, ¿verdad? En que igual están hijos. Entonces, ubico Pablo quiere curar que es ya cuenta que Pablo quiere una que al aceptar el Evangelio, pero es que juntitas, ¿verdad? Por ejemplo, es con familia, que dijo que Dios quiere, que sea visita otro que Dios no toca. En su cual en lo que han aceptado, ¿verdad? Cual en lo que trastig, cual en lo que iglesia. Igual como te subió el hermano Lucas, ¿verdad? Dijo, él si él cochpana el Evangelio. Pero hay que no observe porque, pues, cuasi por tú. Pero punare, según porque es más si haré que ambos de Dios, por eso era la y 33. Pero seguro pensar en what desde Allah que ama el Evangelio,
puede ser uchaní, lo cual es pero si que te das cuenta, mis hermanos, o los mensajes de compartir también en Concho B, que solo que te haga que la será que te haga lucir Dios que más, a conchar que panche material, ¿verdad? Material, cuchip reslón, no nucleo, cuchip reslón, ya o pensar, que lo es fácil, ya que está perdido, o lo es fácil, más con las chochas, ¿verdad? Aunque la sencillo, pero con más ganas. Entonces, según un punare, mucho público de hermano, tal vez punare dice, Watson College, pero, hermanos, por ejemplo, cuando llegamos a Dios, en la izquierda, ni cotichapuk, pero el cual chalín, que no es hecho, pues, con gran izquierda, ¿verdad? En la vez que dijo chincla, en acla, ¿verdad? En cual que y coche choch, pues siempre que está con Dios, porque él no es coche hermanos, él no chupa radio. Siempre en su que está canto, que está mensaje, que está canto, que está mensaje, porque él era el alimento. Pues cual ustedes que ya han formado familia, ya han la equipo, en la vez que aprendió que es la supera claro si quiere, como si coche un programa, ¿verdad? Y eso que orar que si quiere que es cantos y mensajes, y los años que se cae. ¿Y por qué se quiere cosas, verdad? ¿Por qué se quiere estas cosas? Es que hasta que pan ¿verdad? Sino que es Dios, pero el deber es compartir el mensaje de Dios. El deber que dijo que quiera claro, que quiera que hagan seguir el Evangelio. Pero si acaban seguir el Evangelio, ¿verdad? Bueno, con resultados, ¿verdad? Con beneficios cuando van a seguir el Evangelio. Y como con él, nos frustramos cuando compartimos el Evangelio con alguien y no vemos un cambio inmediato. Quise Pablo conmigo que ya cuenta que lo que han predicado. Que no una cambio sin Dios, pero también es que ya cuenta que hasta que van a hacer cosas. Chulán, pero una cuando que sabe que Pablo, cuando que dijo que o se fue, o si Dios que y que habló de otro cambio, supo van a sentir juntos. No sé si es por el contra, en hermanos, en corporeo, con el que han visitar, con el chico de COVID, que Dios. Ya, pues muy contento, que ver ya chip, ya como si ya, que ver chip, no ya fui a pensar, ¿cuál es? Con campo de Dios. ¿Cuál es? Pues si ya que no primero, y si comienza no, pues mejor que ya que. Entonces, a ver la comida, nos frustramos, ¿verdad? Quiere decir, cuando que floche con canta, no quiere con sones, o a la vez que mismo con sus dones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque quiere decir que te da cuenta que panche una chiquipech para el Evangelio. O solamente que dice, ¿verdad? Con Chaco dijo Pablo, Pablo, heredero de verlo que ayudó, es, al leer Juan 6, también nos llenamos de orgullo cuando alguien se convierte bajo nuestras enseñanzas. Cuando alguien se convierte bajo nuestras enseñanzas, quiere decir, nos llenamos de orgullo, quiere decir, cuando van a estar el Evangelio conforme a nuestra manera, también quiere decir que no sé si es la que está con eso, porque han leído una vez más. También nos llenamos de orgullo cuando alguien se convierte bajo nuestras enseñanzas. Quiere decir, cuando juntos van a aceptar el modo que ¿verdad? Quiere decir, pensar que Dios es Dios, porque hace una cosa, Facebook,
y su han aceptado así y con cambio lo que ha sabido, si se dice en ¿verdad? Sino que a veces se puede ir para es no creo, ¿verdad? Entonces, adelante, si Dios gracias a por eso cuando pero con orgullo usted, entonces la leche, que van grupos, ¿verdad? Ya que al tener división. Entonces, por eso Pablo recubí que en our plan, ¿verdad? Por eso que van a conseguir poco a poco que está conmigo. Pablo nos humilla, ¿verdad? La justicia, Pablo nos humilla, quiere decir como, muchas veces veo que pero Pablo repite como han humillado. Si una palabra dice como han humillado, quiere cuidar que es ¿verdad? Eres solo vuestro clon, digo, tú solo eres un obrero, no el dueño de la cosecha. Si una palabra un obrero, quiere decir, bien Pablo hace un palón y si ha para pensar, que hace únicamente una chacra. Una chacra. Entonces una chacra es como se fez para isso, porque ele chamou, ele se combancou lo que fecha, o algo así comigo. Pablo usa un ejemplo agricultor, ¿verdad? O al cultivo de la tierra. Pablo, qué bueno, mis hermanos, que Pablo coge ejemplos así sencillos, ¿verdad? Pablo coge ejemplos a conchar una chicha, chequiscón, chazón, ructa uleo o anticón, ¿verdad? Por eso digo, Pablo usa un ejemplo agricultor o al cultivo de la tierra, muy sencilla para definir nuestras responsabilidades. Si uno puede como un agricultor luchar con una chicha ¿verdad? Él ya cuenta con decirla, él ya cuenta cheche ya como él que lo hago eso le bueno poquito antes, entonces yo toco les que no pan cuando perja ya o van a resolver. Ella como loco porque cota vez el com, pero de lo que cuando decir luchar un agricultor, decir era de lo leo que usa su trabajo. Entonces era que lo yo hago, entonces haré ejemplo de que Pablo que solamente ya una chacra y como han conseguido conmigo meter en tierra la semilla, la labor de Pablo. Quise luchar Pablo es de que suponga el ejemplo como el agricultor, ¿verdad? Primeramente, cuyo barulero. Pero cuando fue entonces era agricultor, la chacra era que buscar semilla, ¿verdad? Pero la semilla no es Pablo que tan lo que buscó seguro, ¿verdad? Es ya cuenta que cuando ticra ¿verdad? Casi gente que habla, que trató, que habló, yeshi Allah pirulel, ya que hecho te dishi, chinna che chatla, tifsanu shed, ¿verdad? Pero nunca rascolra, chire kubanch que Allah, sino que chinna se la kubanch que es Dios. Entonces, voy por ahí, meter en tierra la semilla, la labor de Pablo. Quisiera el ejemplo de Pablo dice, él solamente quien te el semilla. Si el semilla, haría de ver que han compartir el mensaje. Que a los amigos. Y conmigo, ¿cuál dirán? Es el primer contacto, es abrir el surco y depositar la verdad. Sin semilla no hay vida. Quiere decir, lo importante es que han compartir el mensaje, ¿verdad? Entonces, ya del mensaje han compartir Dios mismo. Por eso digo la Biblia que la concha no está religiosa, diréis la concha por está en su subsidi, ni diréis la concha no será, sino que diréis la concha no Dios
Ashtonache, ¿verdad?